99. Estamos terminando esta la anteúltima semana del año y ahora le vamos a dar paso al ingeniero Leonardo Castañeno con toda su sobriedad. Que vino vestido de mazorquero, ¿eh? Sí. Sí. Cuidado con la mazorca. ¡Epa! Bueno, veníamos hablando de la relación entre San Martín y Rosas y habíamos hablado primero de los antecedentes de los boicots que le habían hecho a Rivadavia, después las cartas de San Martín desde el exilio a sus amigos, la reacción de San Martín ante el primer gobierno de Rosas, inclusive cuando renuncia a Rosas en el intervalo entre el primer y segundo gobierno, se queja de la debilidad, digamos, de Valcárcel y Viamonte, hasta que llega el segundo gobierno de Rosas. En el segundo gobierno de Rosas, para asumir, le habían ofrecido incluso la suma del poder público, y Rosas pidió que se haga un plebiscito que tuvo una amplia mayoría, eran 9.300 votos contra 8 en contra, que incluso el propio Sarmiento lo reconoce. Todo eso lo habíamos dicho en el programa anterior. Rosas asume el segundo gobierno el 13 de abril de 1835, bajo una euforia popular más grande todavía que la de la primera, más entusiasmo en la gente. Ahora, Rosas, a pesar de la suma del poder público, y esto contesta un poco lo que habló hoy el de la mazorca, a pesar de tener la suma del poder público, Rosas mantuvo la legislatura y mantuvo también la justicia, que siguió funcionando. Él actuó en algunos casos de justicia, pero más que nada en lo que ahora se consideraría ley marcial o juicio sumario, o si no, por ejemplo, en los casos de crímenes políticos. Sí, o que eran tomados infraganti, por ejemplo, o incluso lo que ahora sería la justicia federal. Por ejemplo, un caso típico fue el de Facundo Quiroga, que lo asesinan en Córdoba, y el gobernador cordobés y otros gobernadores le delegan a Rosas la justicia. Entonces Rosas, que tampoco los juzgó él, los hizo juzgar, y los condenaron a muerte, y él lo que hizo fue hacerlo fusilar. Aparte, el Estado no estaba organizado constitucionalmente como ahora. Claro. Hay que tener en cuenta eso, sí, también, que era una especie de pactos, sí, sí, de provinciales entre las provincias, que no estaba reglamentado por ninguna Constitución ley nacional, claro, ninguna ley madre. Lo único que estaba el Pacto Federal, que fue, sí, digamos, de 1831. Sí, ahora, Rosas toma algunas medidas, digamos, porque había caos y la anarquía anterior se traducía, digamos, en el Estado, en el gobierno. Entonces, Rosas toma algunas medidas, como por ejemplo separa de la administración pública, ya sean militares o eclesiásticos, que sean unitarios o que estén en contra de la federación, los separa, impone el uso del cintillo punzó a todos los funcionarios, y incluso le exige un juramento de fidelidad a la santa causa. Inclusive yo conté la vez pasada una anécdota del cónsul inglés que mandó al secretario a presentar una nota y no lo dejaron entrar porque no tenía la divisa punzó. Entonces protestó con una carta, pero eso sí, el cartel, que el mensajero que llevó la correspondencia de protesta también tenía que ir con un cintillo punzó, porque si no se lo recibía. Entonces San Martín, desde el exilio, cuando se entera de todas esas medidas y todas las acciones de gobierno, se entusiasma, digamos, con el gobierno de Rosas. Y entonces le escribe a Tomás Guido el 17 de diciembre de 1835 una carta que entre otras cosas dice: mi querido amigo, hace cerca de 2 años escribí a usted que yo no encontraba otro arbitrio para cortar los males que por tanto tiempo han afligido a nuestra desgraciada tierra, que el establecimiento de un gobierno fuerte, o más claro, absoluto, que enseñase a nuestros compatriotas a obedecer. Esto parece un escrito de hace unos días, ¿no?
25 años en busca de una libertad que no solo no ha existido, sino que en este largo periodo la opresión, la inseguridad individual, la destrucción de fortunas, desenfreno, venalidad, corrupción y guerra civil ha sido el fruto que la patria ha recogido después de tantos sacrificios. Ya era tiempo de poner término a tantos males de tal tamaño, y para conseguir tan loable objetivo yo miro como bueno y legal todo gobierno que no establezca el orden de un modo sólido y estable, y no dudo que su opinión y la de todos los hombres que amen a su país pensarán como yo. Esto no solamente refleja un poco, parecería que estuviera escrito para la situación actual. A mí a veces me critican, no, dice, ¿para qué hablar de cosas que pasaron hace 200 años? Por empezar, el pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir los mismos errores. Y por otro lado, vos fíjate cómo hay como un ciclo histórico que volvemos a repetir los mismos errores una y otra vez, porque este párrafo se podría haber leído ahora, hace unas décadas atrás y hace otras décadas atrás y varias veces, ¿no? El 27 de abril, otra vez San Martín expresa en una carta, dice: veo con el mayor placer la marcha uniforme y tranquila que sigue nuestro país. Ella solo puede cicatrizar las profundas heridas que han dejado la anarquía, consecuencia de una ambición de 4 malvados. Y el 26 de octubre, en otra carta a Guido, le dice: veo con placer la marcha que sigue nuestra patria, desengañémonos. Nuestros países no pueden, a lo mejor por muchos años, regirse de otro modo que por gobiernos vigorosos. Digamos, la figura de Rosas ya estaba en el corazón y en el sentimiento de San Martín. Empieza a darse cuenta la acción que estaba teniendo, ¿no? Y después cuando se sucede el bloqueo francés, San Martín también le escribe una carta a Guido, y el 10 de junio de 1939 le dice así: esta conducta, la agresión francesa, puede atribuirse a un orgullo nacional cuando puede ejercerse impunemente contra un Estado débil, pero lo que no puedo concebir es el que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufrimos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Ahí se estaba refiriendo a los... la actitud de los unitarios. De los unitarios, sobre todo de Montevideo, que se aliaban con los franceses, con los ingleses, con cualquiera, con tal de desplazarlo a Rosa. No, inclusive tomaron armas junto a ellos contra el gobierno. Bueno, Lavalle, cuando invade la Confederación, lo hacen con dinero francés y en buque francés y buque francés y todo. Inclusive un coronel del norte, ahora no recuerdo el nombre, que dijo: todavía tiene la osadía de invadir su patria con una bandera extranjera, por la celeste, porque la bandera era azul y no celeste. Ellos adoptaron la bandera celeste para diferenciarse. Y encima llamaron al ejército. Y la bandera celeste eran los colores de Francia. Sí. Del reino de Francia. Y además encima se decía... Si bien la bandera es republicana de francesa, tiene los colores azul, rojo y blanco, el reino de Francia... Sí, los Borbones creo que, ¿no? El escudo era la flor de lis y el color era celeste. Y a tal punto fue visto así que la propia gente de Buenos Aires, que Lavalle pensaba que le iban a recibir con los brazos abiertos, le hizo un vacío total y Lavalle estuvo detenido frente a Buenos Aires un tiempo, empezó a retroceder porque vio que toda la campaña se le opuso, inclusive él se lo escribe a su mujer y todo. Dice: la única tierra que dominamos es la que pisamos, dice, porque después alrededor todos nos hacen la contra, ¿no? Después viene la agresión anglo-francesa,
que ante la inminencia, digamos, de esa intervención, San Martín le expresa a Guido el 19 de abril de 1845. Le dice: ¿qué me dice usted de la intervención que se anuncian de la Inglaterra, Francia y el Brasil? Porque Brasil quería intervenir, pero los ingleses no lo dejaron, porque no querían que se apodere de ambas márgenes del río. Entonces lo dejaron de lado a Brasil. Dice: ¿qué me dice de la intervención que se anuncia de la Inglaterra, Francia y Brasil en nuestra contienda con la banda oriental? No puede persuadirme, traten de emplear la fuerza para hacerla efectiva. Yo me inclino a creer más bien una mediación amistosa a la que se trate de proponer. De lo contrario, sería un abuso inicuo de la fuerza, sin que por esto consiguiesen los resultados que se proponen, es decir, la terminación de la guerra. Por el contrario, ella se prolongará por mucho tiempo indefinido y por consiguiente perjudicial a los intereses de los beligerantes y neutrales. Y una vez producida la invasión, otra vez San Martín le vuelve a escribir una carta a Guido y le dice: es inconcebible que las dos naciones más grandes del universo hayan unido para cometer la mayor y más injusta agresión que pueda cometerse contra un Estado independiente. No hay más que leer el manifiesto hecho por el enviado inglés y francés para convencer al más parcial de la atroz injusticia que se ha procedido. La humanidad, o sea, la excusa era que venían para defender la humanidad, ¿no? Más o menos la misma excusa que usan ahora. Los derechos humanos. Sí. Y entonces sigue San Martín y se atreven a invocarla los que han permitido por espacio de 4 años derramar la sangre, y cuando ya la guerra había cesado por falta de enemigos, se interponen no ya para evitar males, sino para prolongarlos por un tiempo indefinido. Usted sabe que yo no pertenezco a ningún partido. Me equivoco, yo soy del Partido Americano, así que no puedo mirar sin el mayor sentimiento los insultos que se hacen a la América. Ahora más que nunca siento que el estado deplorable de mi salud no me permita ir a tomar parte activa en defensa de los derechos sagrados de nuestra patria, derechos que los demás estados americanos se arrepentirán de no haber defendido, por lo menos protestado contra toda intervención de estados europeos. Fíjate que San Martín, que ya tenía buen concepto de Rosa para el gobierno fuerte y todo, más todavía se entusiasma porque él veía la injusticia de que invadan el extranjero y la firmeza de Rosas con que se oponía a la intervención. Yo en el próximo programa voy a traer, porque San Martín interviene diplomáticamente y estratégicamente en Europa para desalentar la invasión. Entonces voy a leer, entre otras cosas, una carta que le escribe a Dixon, que era un amigo de él, que se publica en la prensa inglesa, que los desalienta totalmente, y a raíz de eso terminan digamos, llegando a un arreglo, ¿no? Inclusive al Congreso francés hay un amigo de él que recibe también donde él un periodista, donde él menciona que los argentinos, habla de la estrategia de retirarse y que jamás iban a poder la carta esta que yo me refería es a Federico Dixon, que era un diplomático inglés. Muy bien, el Leonardo Castañino con su micro de historia argentina en tiempo nacional estará con nosotros seguramente el martes próximo.